Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué privilegio el podernos reunir por este medio hoy por la noche para otra enseñanza de discipulado. Y solo permítanme, voy a compartir, ya compartimos la publicación. Es un privilegio poder volver a estar en comunicación con ustedes en esta noche. Vamos a continuar un poco con el tema del día de ayer. Ayer hablamos del diseño de Dios para con cada uno de nosotros y vimos que ese diseño tenía varias facetas. Y una de esas facetas es la de servir al Señor, y hoy precisamente vamos a tratar de ese tema, de servir al Señor. Pero antes de ello, le voy a pedir que me acompañe a orar, por favor, si fuera tan amable. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por esta noche que tú nos permites, Señor, podernos reunir para escudriñar tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, tú has sido un buen Padre, has cuidado de cada uno de nosotros, has suplido nuestras necesidades, Señor, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y también, Señor, has cuidado de nuestra salud, nos has hecho más que vencedores en todas las circunstancias de nuestra vida, Señor, y nos has dado vida y sobre todo vida eterna en Cristo Jesús, Señor. Padre, en esta hora venimos delante de ti pidiéndote que tú abras nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra sea sembrada en ellos y produzca fruto, y fruto en abundancia para gloria de tu nombre. Y también te pedimos, Señor, que por tu Espíritu Santo y tu palabra sea rota, quebrantado, Señor, toda fortaleza que se esté levantando en contra del conocimiento tuyo, todo argumento falso, toda mentira, Señor, que nos esté impidiendo llevar, Señor, cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a iniciar con el tema de hoy. Como dije en la introducción, este tema es una continuación del tema del día de ayer. Ayer hablamos del diseño de Dios para cada uno de nosotros. Hoy vamos a tomar una parte de ese diseño para desarrollarla, que es el de servir al Señor. Cuando Dios nos adopta como sus hijos, de acuerdo a lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, también la palabra en Isaías 41, 9 al 10 nos enseña que así como el Señor nos salva, también nos llamó para que fuéramos siervos de Él, es decir, somos hijos y siervos al mismo tiempo. La palabra en 1 Corintios capítulo 3 versículo 9 y en 2 Corintios capítulo 6 versículo 1 también nos recuerda que somos colaboradores de Dios. ¿Y qué significa ser colaborador de Dios? Que Dios trabaja, pero nosotros ayudamos, nosotros apoyamos, no porque Dios sea insuficiente, porque Él es el Todopoderoso, sino porque al Señor le ha placido hacernos partícipes de su obra. Es un privilegio. Servir al Señor no es una obligación, servir al Señor es un privilegio, un honor, porque Él, el Dios Todopoderoso, el Dios Omnipotente, el Dios que no necesita de nadie, decide trabajar con nosotros, hacernos partícipes de esa obra maravillosa que Él está haciendo en el mundo, de tal manera que servirlo es un privilegio, y es un privilegio que usted y yo deberíamos aprovechar, porque así como por varias razones. La primera es que el servir es un elemento importante para crecer en el Señor, para madurar en el Señor. Número uno. Número dos, el servicio es una siembra que hacemos, y la palabra de Dios dice que el que siembra cosecha, el que da recibe medida buena, apretada, remecida, rebosando en su regazo, como dice Lucas capítulo 6 versículo 38. Y además la palabra de Dios dice que lo que hemos recibido de gracia también lo demos de gracia. O sea, al darlo de gracia, obviamente usted y yo estamos preparando nuestro corazón para recibir más del Señor. A todas luces a nosotros nos conviene servir al Señor. No es un favor que le hacemos al Señor, no lo hacemos más Dios porque sirvamos o no sirvamos.
realmente es una conveniencia para usted y para mí involucrarnos en el servicio del Señor. La palabra en Segunda de Corintios capítulo 5 versículos del 17 al 18, la palabra nos recuerda que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y ministerio significa servicio, o sea, a todos los creyentes el Señor nos llamó a servirle. En Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 6, también la palabra de Dios dice que el Padre nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Así que somos ministros de un nuevo pacto, somos ministros de la reconciliación, somos siervos del Señor, somos colaboradores de Él, y todo eso implica involucrarnos activamente en el servicio del Señor, en lo que Dios está haciendo, no solo en la iglesia. Nosotros no somos servidores de Dios solo para la iglesia, nosotros somos servidores de Dios en todas las dimensiones de la vida. Podemos servir al Señor, como lo vamos a ver más adelante, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestras amistades, en los negocios, en cualquier campo de la vida donde estemos. Ahí podemos ser ministros del Señor, ahí podemos servirle a Él, y es un alto privilegio, además que es algo de conveniencia para nosotros, porque como ya mencioné, eso nos lleva a madurar en Cristo, pero además de ello también nos lleva a recibir más del Señor. El Señor nos formó a cada uno desde el vientre de nuestra madre, como vimos el día de ayer en el Salmo 139, 13 al 16, no solo para vivir la vida, también para servirle. Recordemos que la palabra de Dios dice que Él estaba diseñando cada uno de nuestros días cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, y nos estaba dotando de todas las habilidades, capacidades, dones, talentos, etcétera, que íbamos a necesitar para servirle. En Efesios capítulo 2 versículo 10, la palabra de Dios nos enseña que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Si Él preparó las obras, también nos preparó para nosotros para caminar en ellas. Así que Él ya nos equipó, ya nos equipó con todo para que podamos servirle de acuerdo al llamado que Él tiene para nuestras vidas. Y en Isaías 41, 9 al 10, que ya lo habíamos mencionado, Él nos dice en el versículo 10, una vez que nos dice que nos llamó para ser siervos, también nos recuerda y nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor nos va a dar las fuerzas para que nos esforcemos, pero adicionalmente a eso, el Señor nos va a fortalecer, nos va a sustentar, nos va a ayudar para que hagamos aquello para lo cual Él nos diseñó, para aquello para lo cual Él nos llamó. Es decir, no estamos de ninguna manera solos, y no necesitamos ser expertos para comenzar a servir al Señor. Recordemos que la palabra de Dios dice que fieles en lo poco, sobre lo mucho. Entonces podemos comenzar con poco y el Señor va a ir desarrollando nuestras habilidades, nuestras capacidades, para ir adquiriendo cada día más experiencia, pero también más responsabilidad, e ir ampliando nuestro campo de servicio. Recordemos que la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 4, versículo 18, que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y ese ir en aumento también implica en el servicio. No solo es ir en aumento en el carácter, es ir en aumento en bendiciones, es ir en aumento en madurez, es ir en aumento en servicio, en todas las cosas que significan la vida cristiana. El Señor nos va a llevar nuestras vidas en aumento. Tercera de Juan capítulo 1 versículo 2
también dice: hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, es un desarrollo, un crecimiento integral en todas las áreas de nuestra vida. Y en Filipenses 1:6 el Señor nos lo reafirma, dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará, la mejorará, la madurará, la hará perfecta hasta el día de Jesucristo. O sea, vamos a ir en aumento todos los días. Lo importante es que usted y yo estemos conscientes que no solo nos llamó a tener perdón de pecados y a tener vida eterna, a sentarnos en la banca de una iglesia, sino nos llamó a ser parte de su cuerpo, a ser miembros de su cuerpo. Y al ser miembros de su cuerpo significa tener una actividad asignada dentro de ese cuerpo, porque si vemos nuestro cuerpo, en nuestro cuerpo no hay ningún órgano, ningún sistema, ninguna célula que no tenga una función, y eso es lo que nos habla la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 12. Todo ese pasaje nos habla de lo que significa ser el cuerpo de Cristo y lo que significa que usted y yo seamos miembros de ese cuerpo. Por ejemplo, en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7, dice la palabra: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. En Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11, dice: pues todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y en 1 Corintios 12, versículos 28 al 31, dice la palabra: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas Dios muestra un camino aún más excelente, que es el camino del amor. Pero aquí nos está diciendo la palabra dos cosas. Uno, que a todos nos han sido dados dones para que formemos parte del cuerpo de Cristo, y formar parte del cuerpo de Cristo quiere decir hacer la obra de Dios, servir al Señor de alguna manera. Número uno, todos tenemos dones. Los dones no son los mismos para unos que para otros, pero delante de Dios, aunque no sean los mismos, todos son valiosos. La palabra de Dios dice que a los miembros del cuerpo que parecen más débiles, Dios les dio más honor para que todo esté equilibrado. Es decir, no hay dones más valiosos o menos valiosos. Todos tenemos una función importante que hacer en el cuerpo. Por ejemplo, uno podría pensar que en el organismo de uno el estómago es más importante que los ojos, o los ojos más importantes que el estómago. Los dos son igualmente importantes. Sin ojos no veo, y sin estómago no se nutre mi cuerpo. No puedo recibir comida, no puedo procesar la comida, no puedo recibirlo. Mi cuerpo, el resto de mi cuerpo no puede recibir los nutrientes que necesita para funcionar. Y si no tengo ojos, mi cuerpo no puede ver hacia dónde va y no puede ver los peligros, etcétera. O sea que todo aquí nos demuestra que todos los órganos del cuerpo son importantes. Hay un órgano que uno piensa, o hay una parte del cuerpo que uno piensa que es solamente decorativo, principalmente las mujeres, ¿verdad?, que se pintan las uñas. Y parecería que la única función de las uñas es una función decorativa. Pero uno no se da cuenta el valor de las uñas y la importancia que tienen las uñas hasta que no le quitan una. Si le quitan una del dedo, usted no puede hacer muchos movimientos, porque cualquier rocecito que tenga ese dedo donde no hay uña le va a doler un montón. Lo mismo con una uña del pie, y ahí nos damos cuenta cuán importantes son las uñas para el cuerpo también, aunque pareciera que son insignificantes, pero no lo son. De la misma manera, ninguno de nosotros es insignificante ni debería ser inactivo en el cuerpo de Cristo. Todos deberíamos estar involucrarnos
para comenzar en las cosas pequeñas, en lo que vamos desarrollando nuestros dones, vamos adquiriendo experiencia, vamos madurando y poco a poco vamos a ir encontrando nuestro lugar perfecto en el cuerpo y vamos a ir desarrollando cada vez un mayor servicio, un mayor alcance, y obviamente también al tener un mayor servicio y un mayor alcance también vamos a tener una mayor bendición. Ahora, todo esto implica que nuestras experiencias y circunstancias de vida, nuestras relaciones, nuestra personalidad, el corazón, temperamento, el carácter, todos nuestros recursos, etcétera, los pongamos al servicio los pongamos para ese servicio al cual Dios nos ha llamado. Pero para ello necesitamos que nuestro corazón esté convencido. La palabra de Dios dice que conforme el hombre piensa en su corazón, así va a actuar. Si usted piensa que usted no puede hacer un servicio valioso, que usted no puede servir al Señor, que no tiene la experiencia, que no tiene los dones, que no tiene la habilidad, todas esas son absolutamente todas excusas. No hay ninguna persona que no pueda servir, y no hay ninguna persona que tenga una excusa para servir. Moisés, cuando Dios lo llama, Moisés le da al Señor un montón de excusas y el Señor lo arrincona en todas. Que no sé, y el Señor le dice, yo te voy a enseñar. Que no puedo, y el Señor le dice, yo te voy a dar dones. Yo no sé quién me envía, y el Señor le dice quién lo envía. Y le dice también que no sabe hablar, y el Señor le da a Aarón para que sea su boca. Y así sucesivamente, cualquier excusa o pretexto que estaba poniendo Moisés, el Señor le da la respuesta para demostrarnos a todos nosotros que no hay ninguna excusa para no servir al Señor en algo. Usted lo que necesita es comenzar a involucrarse dentro en su iglesia local, comenzar a involucrarse, comenzar a hacerse parte, y poco a poco el Espíritu Santo le va a ir mostrando y dirigiendo para encontrar su lugar en el cuerpo y su lugar de actividad. Algunos será para orar, algunos será para predicar, otros será para servir, otros será para ayudar. En fin, hay multitud de funciones en el cuerpo de Cristo, y para alguna de ellas el Señor nos ha asignado a cada uno de nosotros, de tal manera que no hay delante del Señor, no hay excusa, no hay pretexto para quedarnos sentados, para ser pasivos dentro de la congregación. Necesitamos ser parte activa de la vida de la congregación, porque en el cuerpo no hay ningún miembro que no sirva y no hay ningún miembro que no tenga una función. El cumplimiento entonces de la asignación que Dios tiene para cada uno de nosotros requiere que nuestro corazón esté alineado con el corazón de Él en cuanto en cuanto al compromiso o a la visión de cumplir con la asignación que el Señor nos ha dado. Y esto va a definir también, el servicio no solo va a ser una bendición porque estamos sembrando para cosechar, no solo nos va a llevar a madurez, no solo vamos a disfrutar de un privilegio de parte del Señor, sino que el servicio va a formar también nuestro carácter, y en la medida que nuestro carácter es formado, en esa misma medida vamos a vivir y vamos a disfrutar de la vida eterna, de las mieles, de las delicias, de las bendiciones de la vida eterna aquí en la tierra. Que nosotros cumplamos la asignación que Dios nos ha dado no depende del Señor. Él ya lo hizo todo, ya pagó el precio para que usted y yo pudiéramos servirle, fuéramos salvos, fuéramos parte del cuerpo de Cristo y le pudiéramos servir. Ya nos dio los dones porque ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya nos dio la seguridad porque Él nos hizo aceptos en el amado. Él nos va a equipar, Él nos va a fortalecer,
Él nos va a sostener. O sea, no hay excusa para no cumplir esa asignación. El cumplimiento de esa asignación ya no depende del Señor, depende de usted y depende de mí. Ya el Señor nos creó de una determinada manera para que podamos cumplir con esa asignación. Y una forma de saber, muchas veces la gente se pregunta, sí, pero ¿para qué me llamó el Señor? Mire, no se preocupe, usted lo que tenga, la palabra de Dios dice en el libro de Eclesiastés, que lo que tengamos a mano hacer, que eso hagamos. O sea, vamos con nuestro pastor, le preguntamos en qué área de servicio podríamos servir, o le decimos, mire, a mí me gustaría servir en tal parte, y nos involucramos. Ahí poco a poco vamos a ir sabiendo si esa es el área en la cual el Señor nos quiere, o solamente es un trampolín o un sub y baja para llegar a encontrar nuestro lugar en el cuerpo. Pero tenemos que comenzar y el comenzar depende de cada uno de nosotros, ya no depende de Dios. Él ya está listo, Él ya lo hizo todo para que usted y yo demos el paso. Nosotros somos los que necesitamos dar ese paso. Y una forma de identificar la asignación específica que Dios tiene para nosotros, para la cual nos diseñó, es que comencemos a servir. Ahí vamos a ir sabiendo, esto sí, esto no, esto me apasiona, esto no, y el Señor va a usar todas esas cosas para irnos guiando. Las cosas que despiertan permanentemente, no ocasionalmente, nuestro interés en nosotros, que van permaneciendo en el tiempo y en las diferentes etapas de nuestra vida, es un signo de cuál es la inclinación para la cual Dios nos creó. Por ejemplo, si yo tengo una pasión que permanece todo el tiempo por dar de comer al hambriento, pues probablemente la asignación que Dios me haya dado es la de llevar a cabo un ministerio de alimentar a los que están hambrientos, o de vestir a los que están sedientos, o de visitar, o podría ser que el Señor me ha tocado mi corazón para ir a los hospitales a sanar a los enfermos, a orar para sanidad de los enfermos, o a visitar a los presos. Pues eso me va, lo que va permaneciendo en el tiempo y lo que va generando pasión en mí, es lo que me va marcando la dirección de lo que Dios quiere para mí. De hecho, mucha de esa dirección no viene del tiempo del cual nos convertimos, sino viene de tiempo atrás, porque el Señor nos formó para servirle desde el vientre de nuestra madre. Los dones, las inclinaciones, la pasión, etcétera, que necesitamos para el servicio, se manifestó aún antes de que nosotros fuéramos salvos. Por ejemplo, en el caso mío, obviamente yo soy maestro y de la palabra. No soy maestro de título de estudio secular. Sin embargo, toda mi vida me ha apasionado la enseñanza. Toda mi vida, donde en cualquier trabajo que tuve en el ámbito secular, mucho de mi trabajo lo inclinaba a la capacitación de otras personas. O sea, ese don ya venía desde antes y explotó, se manifestó más ampliamente, se desarrolló más ampliamente cuando vine a conocer al Señor. Entonces, las cosas que nos apasionan, que nos entusiasman hacer, es lo que, y algo que podríamos hacer el resto de nuestras vidas, aunque de eso no dependiera nuestro sostenimiento, eso nos va a marcar también la dirección del don que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y lo repito, usted hágase una pregunta para saber a qué don, cuál es el área a la cual el Señor lo llamó. Una pregunta que nos podemos hacer es, si yo tuviera mi sustento asegurado por el resto de mi vida, si no tuviera que trabajar para mantenerme, ¿qué me gustaría hacer por el resto de mi vida? Que no sea haraganear, ¿verdad? Y que no sea solo viajar o pasear o no hacer nada. No, sino ¿qué me gustaría hacer para el Señor? Si no tuviera que trabajar para mi sostenimiento. Esa es una pregunta
¿Qué me apasionaría hacer? ¿En qué me gustaría invertir mi tiempo? ¿En quiénes me gustaría invertir mi tiempo? Eso nos puede marcar también una dirección de hacia dónde el Señor nos está guiando para servirle. Y una tercera forma o un tercer elemento para discernir hacia dónde Dios nos está dirigiendo es cuáles son los talentos, las habilidades, las capacidades, los conocimientos y los dones que Dios nos ha dado que se requieren para realizar esas cosas, o para qué sirve todo lo que hemos aprendido en nuestras vidas, todas las habilidades, las capacidades, los talentos y los dones que tenemos, para qué podrían servir. Entonces, tres cosas que nos pueden dar la dirección de hacia dónde Dios nos está llamando para su servicio. Las cosas que despiertan nuestro interés permanentemente, no solo eventual. Esta es una. 2, lo que nos apasionaría hacer por el resto de nuestras vidas aunque no nos pagaran. Y 3, qué talentos, habilidades, capacidades y dones del Señor nos ha dado para poder hacer las cosas que nos interesan y las cosas que nos apasionan. La asignación que Dios tiene para cada uno de nosotros no necesariamente tiene que ser servicio en la iglesia. Por una cuestión que se llama cristoplatonismo, que es una desviación de la visión de Dios para su iglesia, resulta que nosotros terminamos dividiendo las cosas en sagradas y seculares, en eclesiásticas y no eclesiásticas. Lo eclesiástico lo clasificamos como bueno y todo lo que no es eclesiástico lo calificamos como malo, como mundano, como que Dios solo fuera el autor de la iglesia y no el autor de todas las cosas. Pero para comenzar, la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 11, versículo 36, que Dios lo hizo todo, de Él, por Él y para Él, todo. De Él, por Él y para Él. Que el diablo y el pecado lo corrompieron es otra cosa, pero todo fue hecho de Dios, por Dios y para Dios. Número 1. Número 2, cuando Dios terminó la creación, Dios dijo que todo lo que Él había hecho era bueno y bueno en gran manera. Y todo lo que Dios creó, aunque no lo hubiera creado en ese momento físicamente, ya estaba en una semilla, o en la materia prima que le da origen, o en la mente del hombre, o en cualquiera de las dos, o en ambas cosas. O sea, ya estaba, Dios ya tenía la idea, ya tenía al hombre para generar esa idea y desarrollar lo que Dios tenía en mente. O sea, todo es de Dios. ¿Que el diablo lo corrompió? Sí, va. Entonces, un ministerio. El ministerio de la reconciliación que vimos en 2 Corintios 5:18 es reconciliar todas las cosas con Dios, es decir, todo aquello que nosotros pensamos que no es de Dios, como la educación, la ciencia, la tecnología, el arte, la cultura, los negocios, las finanzas, la industria, la agricultura, todo eso, si estamos en ese campo, ahí es un primer lugar de ejercicio del ministerio, aplicando los principios de la palabra de Dios a nuestras actividades, de tal manera que esas actividades no sean hechas bajo los principios del mundo, sino bajo los principios de la palabra de Dios. Ese es un primer escalón en el servicio al Señor. Yo, antes de ser pastor, era empleado bancario, y el Señor me llamó a poner en práctica los principios de la palabra de Dios en mis funciones como funcionario bancario. Y ahí apliqué una serie de principios que están en la palabra de Dios, como por ejemplo que Dios odia las pesas falsas, las medidas falsas, la cuestión de no admitir cohecho, la cuestión de hacer las cosas para la gloria de Dios, de servir a las personas, o sea, un montón de principios que se podían aplicar dentro de la tarea que yo realizaba en lo secular. De hecho, hasta tengo algunos folletos que me tomé el tiempo de escribir como resultado de mi experiencia
como un funcionario de una empresa de servicio, que están fundamentados en la palabra de Dios. Así que podemos hacerlo. Ese es un primer llamado. No necesariamente somos llamados a servir en la iglesia, pero sí somos llamados a servir a Dios en cualquier campo de la vida. Por ejemplo, una persona una mujer me puede decir que es ama de casa y que no trabaja en nada. Bueno, su llamado es a poner en práctica los principios de la palabra de Dios en la administración de su hogar, en la educación de sus hijos, en la atención al esposo, en la relación con las personas, con su vecindario, en compartir de la palabra con ellos, en fin, en cualquier área de la vida. Usted y yo podemos encontrar una forma de servir al Señor. De hecho, el Señor es muy claro en Colosenses capítulo 3, versículo 23 y 24, que todo lo que hagamos lo hagamos para la gloria de Él. ¿Y cómo hacemos las cosas para la gloria de Él? Haciéndolas como para Él. ¿Y cómo las hacemos como para Él? Aplicando los principios de la palabra de Dios, que sean, que vayan, que encajen en nuestras actividades. Así que no hay nadie que pueda decir que no tiene un llamado, que no tiene un ministerio, que no tiene un lugar de servicio para con el Señor. Las amas de casa que tradicionalmente dicen yo no trabajo, primero que nada es una mentira, porque sí trabajan. Que no generen un sueldo, es cierto, pero ellas mejoran el nivel de los ingresos de la casa. ¿Por qué? Porque evitan gastos. Así que sí trabajan evitando gastos, trabajan administrando eficientemente los recursos del hogar para que los recursos que provee el marido abunden. Aparte de ello, ahorra gastos de psicólogo, o de psiquiatras, o de terapeutas, o de consejeros, porque está con sus hijos y los está guiando y enseñando en los principios de la palabra de Dios. O sea, es una falsedad total que una mujer que se dedica a su casa no trabaje. Eso lo dice el mundo, porque el mundo solo está pensando en términos de dinero, y como la mujer no genera dinero, entonces aparentemente no trabaja. Pero un ama de casa sí trabaja ahorrando gastos. Es un ministerio de parte de Dios. De hecho, el propósito de Dios para una mujer, en primer lugar, es su enfoque en su hogar, su enfoque en su marido, en sus hijos, en servir a su marido, en servir a sus hijos y en aplicar los principios de la palabra de Dios, tanto en la relación con el marido como en la relación con los hijos. Así que la asignación que Dios tiene para cada uno de nosotros puede ser en la iglesia o fuera de la iglesia, o en ambos, una asignación en la iglesia, otra asignación fuera de la iglesia. Cuando yo trabajaba en lo secular, también tenía un ministerio adentro de la iglesia, o sea, hacía las dos cosas, y las dos cosas procuraba hacerlas para la gloria de Dios, sirviendo al Señor, teniendo en mente servir al Señor en ambas cosas. Dios quiere, la palabra de Dios nos enseña que el reino de Dios es que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra como en el cielo. Y hacer la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo implica en todos los ámbitos de la vida que los principios de la palabra de Dios sean manifiestos ahí. Y ese es el ministerio de cada uno de nosotros en principio, aparte de servir al Señor en lo eclesiástico. Recordemos que Génesis capítulo 2, versículo 15, cuando Dios crea al hombre, le dice, le da un encargo específico, y es que él se encargue de cuidar y labrar el jardín. ¿Y qué significa cuidar? Darle mantenimiento, y labrar, desarrollarlo. Toda actividad donde nosotros cuidamos lo que Dios ha creado, lo alineamos a la palabra de Dios y lo desarrollamos, es un trabajo que estamos haciendo con el Señor. Aparte, recordemos que la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 19 al 21, nos enseña que la creación misma está esperando la manifestación de los hijos de Dios para ser liberada de la corrupción a la que fue sometida por el pecado. Notemos algo, la creación está esperando ser liberada a la libertad de los hijos de Dios
¿Y libertada de qué? De la corrupción a la que fue sometida por el pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que el pecado hizo que todas las cosas que Dios había creado, los negocios, la naturaleza, el arte, la educación, la ciencia, la tecnología, se desviara hacia principios del mundo. Pero la creación está esperando que todo regrese a al propósito original de Dios para con ella, y eso nos toca a nosotros los seres humanos volver todas las cosas al orden de Dios, tanto las que están en la iglesia como las que están fuera de la iglesia. Y es lo mismo que nos dice Colosenses capítulo 1, versículo 18 al 21, dice que Jesús es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, el señorío, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea, el Señor quiere reconciliar toda la creación, no solo a las personas, sino todo lo que hacemos las personas, todas nuestras relaciones, todas nuestras actividades con Él, que todo lo alineemos a lo que dice su palabra, a lo que es su voluntad. Y esa es nuestra función, una de nuestras funciones como servidores del Señor, alinear todo lo que nosotros hacemos y todas nuestras relaciones con las demás personas a lo que dice la palabra de Dios. Ese es el ministerio de la reconciliación, y eso es un servicio que hacemos para el Señor, aparte de cuando nos involucramos también en las actividades de la iglesia, en el ministerio de la alabanza, en la oración, en la visitación, en el evangelismo, en el seguimiento, en la escuela dominical, en cualquiera de los ministerios de la iglesia, tanto en unos como en otros, estamos sirviendo al Señor y somos llamados a involucrarnos. Esta enseñanza es un llamado a que nos involucremos en el servicio al Señor en todas las áreas en las cuales nos sea posible. Que no seamos lo que se llamaría calientabancas, o solo ocupemos un espacio los domingos en los servicios, pero no nos involucremos en la vida de nuestra iglesia y no nos involucremos en la obra que Dios está haciendo en el mundo. Así que, mis amados hermanos, con esto hemos terminado la enseñanza del día de hoy. Espero que con esta enseñanza reafirmemos, los que ya estamos sirviendo al Señor, reafirmemos nuestra convicción, nuestro compromiso de servirle plenamente, y los que todavía no lo hayan hecho, que se involucren en ese servicio cada vez en mayor medida. Va a ser una bendición para nuestras vidas, nos va a llevar a crecimiento, a madurez, vamos a recibir más de parte del Señor, porque el que siembra da, y la palabra de Dios nos enseña que lo que hemos recibido de gracia, lo demos de gracia. Muy bien, con eso terminamos la enseñanza. Solo déjeme orar un momento. Padre bendito, te doy gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Señor, que han escuchado esta transmisión o la van a escuchar en diferido. Padre, Señor, que tu Espíritu Santo ponga convicción en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, de involucrarnos aún mejor, Señor, y de una mayor manera en tu servicio, tanto, Señor, en el área eclesiástica como en el área no eclesiástica, sabiendo, Señor, que todo lo que hagamos necesitamos hacerlo para la gloria tuya, y que en eso hay una bendición para cada uno de nosotros, porque dando es como recibimos, y además, Señor, ello nos lleva a madurez, a perfeccionamiento, a crecimiento en ti. Padre, que tu Espíritu Santo ponga convicción en el corazón de cada uno de nosotros y nos guíe, Señor, a encontrar nuestro lugar en el cuerpo de Cristo y en tu obra que tú estás haciendo en el mundo, Señor. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Solo les quiero recordar, mis amados hermanos, antes de terminar, primero, darles las gracias por conectarse a esta transmisión. Realmente es una bendición el poder compartir con ustedes esta palabra,
por un lado. Por el otro lado, también les quiero recordar, el día de mañana a las 7 de la noche, en esta misma página, tenemos la cápsula de fe. Así que les invito desde ya para que nos podamos encontrar mañana a las 7 de la noche con otra enseñanza en la palabra de Dios para aumentar nuestra fe. Así que les deseo que tengan una linda noche, que el día de mañana sea un día lleno de bendiciones y, si Dios lo permite, mañana a las 7 de la noche nos volvemos a encontrar por este medio para otra enseñanza de la palabra de Dios. Y algo más, si esta enseñanza fue de bendición para su vida, le quiero pedir que usted con total libertad la pueda compartir con sus contactos en las redes sociales para que también la vida de ellos sea bendecida. Muy bien, así que con esto nos despedimos. Que el Señor les bendiga, les guarde, tengan una linda noche y primeramente Dios, el día de mañana nos volvemos a reunir por este mismo medio para otra enseñanza en la palabra. Bendiciones, que tengan una linda noche y un abrazo para todos.